Tengan muy buenos días, hermanos y amigos que nos ven nuevamente por este medio. Estamos muy contentos nuevamente de poder compartir la palabra de Dios eh, y a la vez también agradecidos a nuestro Dios por este tiempo. Vamos a empezar orando, dando gracias a Dios por el tiempo que nos permite poder estar juntos y aprender de su palabra. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, bueno eres tú, Señor, por permitir este tiempo en donde estamos reunidos, Señor, para poder enseñar tu palabra, para poder aprender de tu palabra, para poder guardar tu palabra, Señor. Permítanos en este tiempo, Señor, poder eh, eh, prestar, Señor, toda la atención que te mereces. Permítanos a nosotros poder en todo momento, Señor, también aplicar las verdades que tú nos enseñas. Y en esta mañana bendice cada vida y cada corazón, Señor, que nos escucha. Te damos las gracias, Padre Santo. Gracias por este tiempo, Señor. Sea para ti, Señor, la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta mañana vamos a ver un tema relacionado con nuestro Salvador Jesucristo, que sin duda alguna estamos seguros que los que conocemos a Cristo, a los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, y aquellos también que quizás por primera vez lo escuchan, o de repente lo han escuchado, pero nunca han optado por darle el señorío en sus vidas a Cristo, tenemos como información sobre el hecho de Jesucristo, sobre la vida que él llevó, la vida humana que él llevó aquí en la tierra, ¿no? Fue con un propósito, el cual también creo que es claro el hecho de por qué es que Jesucristo se hizo hombre, porque Jesucristo vino a morar aquí en la tierra. Y sumado a eso, vemos cuán fue la perfección en el cual él cumplió el propósito dado por su Padre Celestial para de una u otra manera, por amor, salvarnos, por amor, resucitarnos y ser redimidos por el gran poder de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, sumado a eso, y también cabe el hecho de poder comprender que a veces como que a Jesucristo no lo hacen partícipe de más allá de su vida terrenal. Y hoy en día vamos a ver que precisamente la escritura, la palabra de Dios, es donde habla sobre el hecho de que Jesucristo siempre existió, de que Jesucristo es eterno, de que Jesucristo siempre eternamente vivirá. Y en esta mañana vamos a corroborar eso con la palabra de Dios. Vamos a buscar nuestras Biblias en esta mañana en el libro de Juan, Juan capítulo 1. Sin duda, el libro de Juan pertenece a los ya conocidos cuatro evangelios, ¿no? Es uno de los libros de los cuatro evangelios en donde habla, ¿no? Sobre las riquezas que hay, las riquezas de Dios en Cristo Jesús, ¿no? Vemos en los primeros tres libros de Mateo, Marcos, Lucas, vemos cómo es que esos libros detallan sobre Jesucristo, el hombre, ¿no? Aquel que realizó el ministerio a la perfección y como menciona la palabra de Dios, fue cumplida, ¿no? Fue cumplida en donde se dio a conocer como él, como el Cristo, el Hijo de Dios, aquel Salvador que murió por cada uno de nosotros, ¿no? Pero en el libro de Juan, que esta mañana vamos a ver unos pasajes, a poder meditar en ello, vemos el hecho del libro de Juan, habla más allá de eso, ¿no? Sobre la existencia desde la eternidad del Hijo de Dios, ¿no? Vamos a dar lectura sobre esto, sobre estos pasajes. Vamos a leer del verso 1 al verso 5. Titula de esta manera, ¿no? El verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Vemos aquí en el Evangelio de Juan cómo empieza este primer verso cuando habla en el principio del verbo. Aquí cuando Juan menciona sobre el verbo, claramente es comprobado de que habla de Jesucristo, habla de nuestro Salvador. Y es corroborado con el verso 14 más abajo, en el 1.14, cuando menciona sobre este hecho importante, ¿no? Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y buscando en lo que es información sobre lo que realmente significa verbo, vemos que la palabra verbo o el vocablo verbo traducido en el idioma griego, vemos que quiere decir, verbo significa logos, lo cual tiene un significado que en ese entonces, para cuando fue traducida en los tiempos en el cual nuestro Señor Jesucristo vivió, tanto en ese tiempo los judíos como los romanos, los griegos, vemos en este sentido que la traducción del vocablo griego, que es logos, vemos que significa palabra, vemos que significa palabra. Entonces, de una u otra manera, vemos el hecho de poder comprender y de poder comparar que estos pasajes aquí en la Biblia, de una u otra manera, nos hacen recordar algunos pasajes o parte del texto, como cuando se inicia la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Vemos el hecho de precisamente cuando aquí da la traducción de lo que significa realmente logos, significa la palabra, ¿no? Dado el hecho de que para los judíos, era que el verbo era Dios y precisamente lo que significaba era la palabra de Dios. Entonces, cuando vemos aquí este pasaje comparado con las escrituras, a cuando Dios realizó la creación, vamos a dar de una otra manera, vamos a buscar en Génesis precisamente para poder hacer esta pequeña, bueno, esta comparación, ¿no? Esta comparación en cortos pasajes, ¿no? Vemos precisamente cuando empieza el verso de Génesis, en el capítulo 1, primer verso, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y así como les mencionaba sobre el significado del vocablo griego logos, vemos el hecho de que significa lo que es palabra, ¿no? La palabra. Entonces, vemos aquí que en la creación, si hay cosas que resaltan de parte de Dios, vemos que es cuando Él todo lo que expresa, todo lo que dice, se cumple. Vemos ahí, precisamente en el versículo 3, cuando menciona, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vemos pasajes más abajo en el verso 6, cuando menciona, dice, luego dijo Dios, y ahí expresa, ¿no? Hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Más abajo también nuevamente vemos en el verso 9, cuando menciona, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Más abajo nuevamente vemos en el 11, después dijo Dios, en donde habla sobre que se produzca la tierra verde, la hierba que dé semilla, que el árbol, que el árbol dé fruto, del fruto de cada género, según su género, ¿no? Y su semilla esté en él. Entonces vemos así y seguimos viendo más versículos en donde precisamente cada cosa que Dios expresaba en el inicio de la creación, vemos que se cumplía, vemos que se realizaba, porque la palabra de Dios precisamente no ha cambiado, permanece precisamente tal y como en este sentido la escritura nos menciona, ¿no? Y más abajo también, nuevamente vemos cuando en el verso 14 dice, ¿no? Dijo luego Dios, y más abajo también vemos en el 20 cuando también dice, dijo Dios, y vemos que todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios, porque eso es de una otra manera el libro de Juan es lo que nos quiere poder enseñar
que Jesucristo ya desde ya, Él existía. Y precisamente Él, siendo Dios, porque recordemos que precisamente cuando habla aquí el hecho de ver a Jesucristo como Dios, cabe recordar que encaja en lo que es la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Porque vemos que precisamente Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son la misma esencia de un solo Dios. Pero claro, en este caso, con diferentes personalidades. Precisamente aquí cuando el libro de Juan habla, eh, cuando el libro de Juan menciona sobre este hecho de, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, aquí cuando menciona el verbo era con Dios, habla de dos personas, ¿no? Y precisamente desde el inicio, habla, ¿no? El hecho de poder, de cuando Dios menciona, el hecho de decir que el verbo era con Dios y el verbo era Dios, haciendo ver que precisamente Dios estaba con el Hijo, en este caso Jesucristo, ¿no? Y el verbo era Dios. Y precisamente habla sobre este hecho importante de que precisamente Padre e Hijo, uno solo. Está la unidad, está la esencia divina de Dios, que precisamente encaja en el sentido de que Jesucristo fue partícipe de la creación desde mucho antes que viniera aquí a encarnar en la tierra, ¿no? Y vemos que precisamente a causa de los planes de Dios, que precisamente posterior a la caída del hombre, vemos que a través de toda la Biblia, Dios se comunicaba precisamente a través de la palabra, a través de su palabra. Vemos ahí cuando siempre Él, en el corazón de Dios, siempre estuvo poder guiar a su pueblo mediante su palabra. Pero vemos muchas veces, en muchos pasajes, en los cuales lamentablemente el pueblo de Dios siempre se podría decir que hizo oídos sordos. Siempre vemos que casi siempre se inclinó por hacer lo que su corazón les decía, basado siempre en sus propios deseos, en sus propios placeres, en su propia forma de vivir y dejando de lado a aquel ser divino, todopoderoso que los creó. Porque precisamente es cuando hacemos esta comparación de hoy en día tal vez, que Dios ha dado facultades, ha dado conocimiento a ciertos hombres hoy en día y durante toda la historia, el de poder que puedan inventar o crear algo. Hay muchas cosas que se han inventado y que precisamente son para un propósito y hoy en día son usados de tal manera que precisamente nos hacen ver de una otra manera más práctica el poder vivir diariamente, ¿no? Hay muchos inventos en los cuales, y precisamente cuando alguien inventa algo, alguien crea algo, lo crea con un fin, con un propósito, para darle uso, ¿no? Para poder complementar un plan dedicado y definido para tal objeto inventado, ¿no? En este caso, ¿no? Y vemos así cómo es que Dios también ya tenía preparado todo de antemano, la creación. Tenía preparado el hecho de poder también a nosotros crearnos. Y como menciona Génesis, ¿no? Habla sobre el hecho importante de poder crearnos a su imagen y semejanza. Tal es el amor de Dios, tales son los atributos perfectos, divinos de Dios, que son los atributos que el mismo Jesucristo tiene desde la eternidad. Y vemos claramente también en el libro de Génesis, cuando menciona que precisamente cuando habla esto de la Trinidad, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que en esencia son uno solo, pero con diferentes personalidades, vemos cómo es que menciona la palabra de Dios esta parte cuando dice, en el verso 26, dice, ¿no? Entonces dijo Dios, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Ahí cuando precisamente Dios dice hagamos, involucra que precisamente hace mención ahí que Dios eh, eh, está con el Padre, está con el Hijo, perdón, y con el Espíritu también, ¿no? Hablamos de esa Trinidad, eso
de en esencia ser uno solo, pero a la vez de tener tres personalidades distintas, ¿no? Y vemos en ese sentido cómo es que Jesucristo también desde ya en la creación misma y hasta hoy en día tiene participación. Y estamos seguros en los que cada uno de nosotros experimenta esto de que Jesucristo realmente es el quien dirige nuestros pasos, es el quien realmente quiere que el plan que precisamente cuando nos creó, quiere que sea cumplido a través de nuestras vidas. Y precisamente cuando vemos el libro de Juan, aquí cuando menciona esto de el verbo, cuando menciona en este caso Juan al verbo, a Jesucristo, el Dios uno solo, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, dice que este era en el principio con Dios. Entonces vemos que de una u otra manera hay mucha gente que hoy en día, ¿no? Dando las espaldas a Dios, simplemente rechazando lo que Dios dice, vemos que le da otra hipótesis a precisamente también esto de la creación del mundo, ¿no? Vemos al hecho de precisamente en esos tiempos, cuando, cuando tanto los griegos como los romanos tenían el concepto de que esto de la creación fue algo como una fuerza impersonal, una fuerza que no era asignada a alguien que lo haya creado, ¿no? Sino precisamente, como menciona, era la creencia para ellos, para su concepto, su hipótesis de la creación, de que el universo había sido creado simplemente por una fuerza, ¿no? Una fuerza impersonal. Entonces, eso durante la historia también ha trascendido, pero hoy en día nosotros, con la palabra de Dios, sustentado en la palabra de Dios, creemos que Jesucristo es el que desde el principio, desde la eternidad existió y desde la eternidad también hasta hoy en día viene obrando en la vida de las personas, en la vida de cada una de las personas que Él ha creado, ¿no? Y precisamente con ese propósito de Él habernos creado, precisamente tiene un plan que de una u otra manera va de la mano en el sentido de poder nosotros no andar como queremos, sino andar conforme al propósito de Dios, a la palabra de Dios. Eh, fueron en muchos pasajes de la Biblia, del Antiguo Testamento, precisamente el Padre da el plan a seguir para nosotros, siendo muertos en pecados, poder reconciliarnos con nuestro Padre Celestial, ¿no? Y vemos aquí claramente cómo es que Dios Padre se reencarna aquí en Jesucristo para poder pagar nuestra culpa, para poder pagar nuestra deuda. Y es así que Él logra cometer ese propósito, logra cumplir ese propósito de morir en la cruz y ahí morir nuestros pecados, pero lo más importante, lo que precisamente exalta y le da gloria es que Él resucitó y venció a la muerte. Y es precisamente cuando hoy en día se reconoce eso, uno se alegra por tal verdad, por tal fe que de una otra manera está en nuestras vidas de saber, de creer que fue así, pero a la vez también está el hecho de poder darle el lugar que precisamente Jesucristo como Hijo de Dios se merece, porque Él es el que de una otra manera fue partícipe de la creación, es Señor de la creación. Él es el quien tiene de una otra manera parte de lo que es la dirección y la guía en nuestras vidas hoy en día, ¿no? Y precisamente cuando hablamos de Jesucristo como partícipe de la creación, como el señorío de su creación y de nuestras vidas en particular, vemos también que hay unos versículos en la Biblia que nos hablan sobre estas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Romanos vemos que claramente en Romanos 11:36 vemos
cómo es que menciona el apóstol Pablo, ¿no? Sobre este punto. Es un versículo bien conocido, porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, cuando aquí menciona porque de Él, por Él y para Él, es precisamente que Jesucristo es el autor de toda la creación, que su señorío siempre estará vigente, que al final Él es el que reinará por siempre, ¿no? Entonces, vemos este hecho importante de que cada una de las cosas, cada una de las evidencias hoy en día, precisamente Jesucristo es el que es el autor de cada una de esas cosas que se realizan en cada una de nuestras vidas, ¿no? Él es el autor de tan importante obra que viene trabajando en nuestras vidas. Otro versículo que nos habla también sobre este punto sobre Jesucristo como, como, como participante de la creación. Vemos aquí en el verso, vemos aquí en el verso 3 del libro de Hebreos, en el capítulo 1, verso 3, en donde dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Siempre parte de la Biblia, lo que más allá vemos de todas las cosas que pasan, vemos cómo es reflejado el amor de Dios, precisamente como Señor, dueño y Señor, vemos cómo es reflejado ese tal amor para con cada uno de nosotros, ¿no? En el hecho de que precisamente Él, siendo creador, siendo amo y Señor de su creación, nos sustenta, nos da lo que necesitamos. Y precisamente a veces de repente uno se preocupa por el qué va a ser de mí mañana o el qué va a ser de mi familia mañana, cuando realmente nuestra vocación, nuestra manera de vivir debería estar enfocado en vivir conforme a la palabra de Dios, en vivir agradándole a Dios, en vivir dispuesto a seguir buscando el poder aferrarnos, el poder fortalecernos en Cristo. Cristo es la cabeza de nuestras vidas. Cristo es el quien tiene que tener el control de nuestras vidas. Nosotros hoy en día, al ver tanta manifestación de la creación de Dios, vemos el hecho de nosotros también, en ese sentido, poder contribuir con nuestras vidas al propósito por el cual hemos sido llamados. Hemos sido creados con una razón principal, precisamente, ¿no? De agradar a nuestro Creador, de que cada una de las cosas que nosotros emprendamos, hagamos o pensemos, sea el de propósito de en todo momento agradar a Dios, ya que los días pasan y precisamente son muchas las cosas que de una u otra manera se van a venir en nuestras vidas. Vamos a afrontar muchas cosas, pero precisamente debemos de encontrar respuesta a qué hacer o cómo afrontar mediante la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre estará presente. La palabra de Dios nunca pasará, como menciona también textos bíblicos, que la palabra de Dios siempre permanecerá. Y como siempre permanece y como siempre existirá eternamente, como nuestro Dios, como Jesucristo y como su Espíritu, vivamos por eso. Creamos que eso realmente es lo que va a moldear nuestra imagen a Jesucristo. Eh, Anhelamos, estamos seguros que a veces por nuestros propios deseos, a veces hubiéramos querido que de una otra manera, así como Dios nos creó a su imagen y semejanza, llegar a ser como Él. Pero estamos en un tiempo en el cual la única forma de poder eh,
eh, llevar nuestra vida correctamente es hacer morir a nuestra carne, es dejar nuestros propios deseos y permitir que precisamente aquel Señor, amo y Señor de la creación, no solamente tenga el control de las cosas externas, sino que nosotros mismos le permitamos que Él sea el Señor de nuestras vidas, que precisamente es esa plenitud del control de su creación, nosotros podamos en ese sentido permitir, someternos, depender del señorío de Cristo, de que Él en todo momento pueda ser el que en nuestras vidas nos pueda dar el sustento, las necesidades, el que por medio de su palabra nosotros vivamos con gozo, con esa paz, con el amor, y en todo momento vivamos para poder agradar a nuestro Dios. Sé que de una u otra manera, esto que menciona Juan cuando habla en el verso 3 también, cuando menciona sobre todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cabe resaltar que de una u otra manera debemos estar agradecidos a Dios por tal muestra, por tal eh, eh, iniciativa de parte de Él, porque somos conscientes que precisamente Él, Él fue quien hizo todo. Y sin Él nada de lo que fue hecho, como menciona, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, tengamos por, por claro, tengamos en ese sentido la seguridad, la convicción de saber que nuestro Señor Jesucristo siempre ha permanecido eternamente y permanecerá eternamente. Entonces, verlo a Él también como resaltarlo en ese sentido como el Señor de la creación, como que Él es el que de una otra manera tiene que gobernar en nuestras vidas, tiene que dirigir nuestros pasos, que nuestra vida sea totalmente, íntegramente controlada y dirigida por Él. Entonces, vemos ahí también en este punto sobre de ver a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, vemos también en el verso 4 cuando nos menciona, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Vemos que, como menciona, cuando aquí precisamente eh, habla la palabra, en este versículo habla la palabra vida, en este vocablo también de esta palabra griega, vemos que significa Zoe, con Z, en el cual tiene un significado de repente para nosotros el hecho de la vida que vivimos hoy en día, ¿no? En nuestros días que son apreciados por nuestros sentidos, ¿no? Pero precisamente no se refiere a esto, no se refiere a nuestra vida carnal, a nuestra vida diaria. Se refiere, cuando menciona el vocablo Zoe, se refiere a la vida de Dios, a una vida espiritual, a una vida eterna, a una vida por siempre. Entonces, cuando menciona aquí que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, se refiere precisamente a eso de parte de Dios. A tan grande es el amor de Dios que precisamente nos da esa vida como regalo para poder nosotros en todo momento estar junto a Él, ¿no? Más allá, claro, de nuestra vida física, ¿no? Sabemos que nuestro destino final será morar con Él. Entonces habla de esa vida eterna, habla de esa vida que viene de Dios, ¿no? Que no es comparada con este mundo, ¿no? Entonces, precisamente, ¿no? En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y gracias a precisamente, de una u otra manera, eh, eh, sobre la participación de Jesucristo en cada una de las, de las cosas que menciona la palabra de Dios, vemos que precisamente más allá de Jesucristo hacerse hombre, tiene protagonismo en toda la historia, desde la creación del mundo, ¿no? Entonces, vamos en ese sentido, a tener en cuenta que hoy en día a veces muchas personas, mucha gente quiere
el poder negar esto, o el poder no querer reconocer esto, ¿no? Pero nosotros en esta mañana estamos seguros que estamos completamente seguros que Jesucristo es el amo y Señor de toda la creación. Y de una u otra manera eso debe ser complementado con nuestras propias vidas, ¿no? Que Él tenga el control de nuestras vidas, que nosotros podamos someternos precisamente a seguir lo que dice la palabra de Dios. Cabe destacar que la palabra de Dios permanecerá para siempre y es de gran ayuda para nosotros, es de gran apoyo para nosotros el poder siempre buscar a Dios y poder leer su palabra, ¿no? Porque precisamente son verdades que de una u otra manera son comparadas con versículos y encajan claramente cómo es el plan de Dios para la vida de su creación, ¿no? Entonces, yo les animo a ustedes, hermanos, amigos que nos ven, que precisamente en esta etapa de nuestras vidas tengamos en cuenta que Jesucristo es el que nos abre el camino a poder llegar al Padre, a poder tener una relación íntima, una relación de confianza, una relación de gozo, una relación de un cambio total en nuestras vidas conforme a la palabra de Dios. Y estamos seguros que precisamente eh, eh, en esta porción de la palabra, Dios lo que quiere precisamente es, en ese sentido, aclarar nuestras dudas para saber que Dios es el Señor de toda la creación, que Jesucristo en todo momento fue Dios que participó en toda la creación, en cada una de las cosas que expresó, se realizó, de las, en cada una de las momentos o días de la creación, Él precisamente lo que dijo se hizo, ¿no? Entonces, vamos a nosotros en cada momento de nuestras vidas a perseverar en esas verdades, a anunciar esas verdades. Precisamente, ¿no? Es una creo que de las razones por las cuales nosotros damos palabra, para que precisamente esto no quede aquí. No, estoy seguro que de una u otra manera lo poco que les enseño o lo poco que he aprendido es el poder que ustedes también acojan esto, ¿no? Se apropien de esto y precisamente ustedes también hagan lo mismo y anuncien esto que aprenden y lo practiquen también, ¿no? Entonces vivamos precisamente por esto de reconocer como amo y Señor a Jesucristo de su creación. Entonces, esa verdad debe ser apreciada, debe ser valorada, debe ser anunciada y estamos seguros que con la ayuda de Dios, con todo el apego de parte de nosotros, la disposición de nosotros, estamos seguros que Dios en ese sentido nos va a bendecir para poder seguir viviendo conforme a su voluntad. Bien, entonces para poder terminar, vamos a orar agradeciendo a Dios por esta mañana y por esta palabra que se ha compartido. Oramos. Amado Dios, Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Enséñanos, Señor, día a día a poder siempre reconocer, Señor, lo que tú significas, Señor. Permite, Señor, que tú seas el amo, el Señor de nuestras vidas. Permite que cada una de nuestras vidas, Señor, pueda alabarte, pueda honrarte, desde el primer instante, primer segundo, Señor, que tú nos das cada día, Señor, podamos reconocer y podamos, Señor, aceptar, Señor, que tú eres el amo y Señor de nuestras vidas, que somos tu creación, Señor, y que tú nos creaste y que nosotros, Señor, nos sometamos a tu reino, Señor, a tu reinado, a tu liderazgo, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, por este tiempo. Gracias por la vida que nos das. Te damos las gracias por esta mañana, Señor. Gracias por las personas también que nos acompañan. Bendícenos, Señor. Cuídanos en todo momento, Señor. La gloria y la honra, Señor, sea para ti. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Bien, hermanos, estamos nuevamente
compartiendo en otro momento, Dios mediante. Hasta luego.